Una de las primeras empresas que llama la atención en la Biblia es la que lideró José en Egipto, primero administrando 7 años de abundancia y luego 7 años de profunda escasez en la tierra. Esta fue una empresa que surgió a partir de un sueño de Dios que él entregó al faraón, que José luego pudo interpretar y que luego requirió la puesta en marcha de toda una estructura de personas, recursos y tecnicismos administrativos necesarios para hacerla funcionar. Imagine toda la organización que fue necesaria para producir, almacenar, ahorrar, utilizar mesuradamente los productos, con políticas de distribución dentro de un marco histórico de al menos 14 años. Seguramente miles de personas, decenas de construcciones, millares de decisiones fueron tomadas bajo reglas técnicas, todo para que el alimento fuera suficiente para la región y para los pueblos vecinos inclusive. Así fue una gran empresa forjada desde el gobierno del país en una comunidad conforme a una visión dada por Dios. Las empresas son organizaciones que existen primero que todo bajo un propósito que debe ir más allá de objetivos de lucro o de procesos o de mercadotecnia. Su razón de ser debe contener un propósito ideal trascendental, por ejemplo, producir alimentos saludables para una comunidad o interconectar globalmente a la humanidad o promover comunidades involucradas en el comercio internacional rentable o ser parte activa en la extensión del reino de Dios en la tierra. Las empresas se deben sostener sobre un fundamento inspirador que se convierte en el motor de todas sus actividades a lo largo de su existencia. En el caso de José en Egipto, el gran propósito de esta empresa era asegurar la supervivencia de una nación actuando bajo la visión dada por Dios al faraón. En Jeremías 29, el texto bíblico nos comparte la carta que el profeta Jeremías envió a los cautivos que el rey Nabucodonosor llevó de Jerusalén a Babilonia, versículo 1. Una carta con un mensaje de Dios dirigido a los ancianos, sacerdotes, gobernantes, artesanos, ingenieros y todo el pueblo que él mismo hizo transportar al exilio. Y como tal, ahora está viviendo en una situación extremadamente difícil, donde les ha tocado forzosamente dejar atrás sus tierras, perder sus negocios, con el dolor de la pérdida de algunos familiares, todo el proyecto de vida truncado. Pero en la carta Dios no se presenta a ellos para proveerles, ni solo para consolarles. Más bien, Dios se presenta como el Señor de los ejércitos, versículo 4 y 8, que llama a su pueblo a trabajar, producir, construir, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar del pueblo de Dios. Las empresas que se empiezan a formar allí, algunas individuales, otras en grupo, todas al final suman para que la ciudad se desarrolle social y económicamente, previa o paralelamente al llamado de Dios para buscarle de todo corazón, versículo 13. Vemos aquí cómo nuestra fe en Dios y la relación mutua entre el Eterno y los seres humanos no se limita a los cultos, la liturgia o el devocional hecho en privado, sino que también incluye crear progreso a través de trabajos, empresas y negocios que bendicen a toda la comunidad. En el primer siglo de la era cristiana, varios personajes bíblicos como Pablo o Lidia, a través de sus negocios, a la vez que recibían provisión de recursos para su sostenimiento personal, también aportaban al crecimiento del naciente cristianismo. En el caso de Lidia, por ejemplo, parece probable que la escala de su empresa le permitía generar empleo, al tiempo que habría espacios de conexión en nuevas ciudades a través de las operaciones de sus negocios. El libro de Hechos, capítulo 20, 34 y 35, también nos cuenta que por medio de su negocio, Pablo disponía sus recursos para atender personas en necesidad o colegas en el ministerio. Ellos hacían todo esto porque entendían que todo lo que tenían o hacían era de Dios y para Dios. Así,
Pablo dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Él también entendía que cuando Dios enriquece a miembros de su pueblo, lo hace para que ellos puedan usar esos recursos para hacer la voluntad de Dios. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá para que aumente los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Dice 2 Corintios 9, 8, 10 y 11. Justamente este es otro principio sobresaliente en la Biblia, útil para quienes emprenden un negocio o buscan crear una corporación en beneficio de personas que necesitan crear fuentes de ingresos. Todos los bienes materiales y las riquezas pertenecen a Dios. A partir de allí, el empresario o director de una corporación puede descansar confiadamente en que el Señor tiene control de todo. Pero además esto ayuda a hacerles responsables en la administración de esos recursos y a despegarse de cualquier vicio material. Más adelante en la historia, durante la Reforma Protestante, el cristianismo reavivó en los creyentes el amor al trabajo, la honradez, el ahorro, principios que se habían apagado bajo la figura del ocio o del consumo de lo poco que se poseía. Las empresas que surgieron a partir de la Reforma Protestante brindaron un concepto nuevo que invitó a los seres humanos a renunciar a la autosuficiencia personal e integrarse a un mundo de colaboración, donde todos dependemos de los demás. Así, por ejemplo, el académico necesita del panadero, el zapatero del músico, el ejecutivo necesita de los administradores, los ingenieros, los vendedores. Las empresas, entonces, son espacios que permiten que la sociedad se integre, las personas se desarrollen a medida que aportan a propósitos comunes. Las comunidades generan sus propios recursos, productos y servicios, y en los mejores casos los colocan en mercados externos, generando más ingresos y desarrollo. Las empresas en general son generadoras de empleo, transforman materias primas o capital intelectual en bienes y servicios que benefician a la sociedad, convirtiéndose en instrumentos en las manos de Dios para bendecir tanto a su gente como a las comunidades en general. Algunas de estas empresas operan sin ánimo de lucro, pero ninguna opera con ánimo de pérdida. En este sentido, buscar ser eficientes, generando rentabilidad en todo lo que se hace, es un asunto no de amor al dinero, sino de responsabilidad para sobrevivir en el largo plazo. Varias instituciones religiosas o miembros de iglesias de manera independiente han creado empresas o corporaciones que sobre un fundamento misional y ético producen lucro que beneficia comunidades a través de la generación de empleo o la integración de cadenas de suministro entre pequeños negocios o la cooperación que agrega valor a productos de bienes básicos, por ejemplo, comprando una cosecha de café de buena calidad a buen precio para introducirlo en un proceso agroindustrial sofisticado que genera subproductos tipo exportación a muy buen precio. Los negocios en la Biblia se definen dentro de marcos éticos, donde los productos se ofrecen con calidad, a precio justo. Otros principios éticos que encontramos en la Biblia son respetar a los acreedores, tratar con justicia a los empleados y a los clientes, establecer prioridades como por ejemplo el pago a los empleados, a los proveedores, los impuestos, el manejo de los gastos adicionales, las inversiones. Pero también en la Biblia encontramos el llamado a la diligencia, a la proactividad para buscar soluciones a nuevos caminos, a la búsqueda de nuevos caminos, el buen aprovechamiento del tiempo, la planeación para construir sistemáticamente paso a paso. Todo ello hace parte de negocios éticos
conforme al carácter cristiano. Construir empresas y negocios a la luz de la Biblia implica en esencia reflejar a Cristo en toda esta manera de actuar. La Biblia también nos alerta respecto a hacernos esclavos de los negocios, que no es más que permitir que se interfiera nuestra relación con Dios, con la familia o con las demás personas, desapareciendo todo el balance en nuestras vidas, aflorando desequilibrio frente a la palabra de Dios. Algunos hábitos que nos llevan a hacernos esclavos de los negocios son, por ejemplo, asumir aire de superioridad, trabajar en exceso, tener exceso de deudas, desorganización o mentalidad de hacerse rico rápidamente. En medio de todo esto, nunca es tarde para detenerse y reiniciar con nuevos hábitos y actitudes. Primordialmente necesitamos recordar que la bendición del Señor es la que enriquece, conforme dice Proverbios 10:22. Así que mejor encomendar nuestro corazón y disponer los negocios, las profesiones, las vocaciones, los proyectos, todo a la voluntad de aquel que bendice, inclusive más allá de lo que podemos imaginar. No solo a los dueños, sino también a las familias y a las comunidades en general.